Hola hermanos y hermanas, un gusto compartir con ustedes una vez más por aquí, agradeciéndole a Dios pues que tengamos una oportunidad más, una semana más para seguir en estos estudios virtuales compartiendo con ustedes. Les agradezco siempre sus comentarios, sus aportes, también pues el seguimiento que le dan a estos estudios para poder profundizar con más detalle y pues bueno, siempre pidiéndole a Dios también que nos siga guiando, que nos siga inspirando por medio del Espíritu para poder, pues, aprovechar lo mejor posible los recursos que nos hace llegar. Espero se encuentre muy bien. Y bueno, esta semana únicamente vamos a tener este estudio del día de hoy. Retomemos, estamos estudiando Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya estamos en los últimos versículos. Y estamos pues viendo desde el capítulo 2 cómo pues Pedro está interesado en exponer y en hacer pues evidente el engaño de los falsos maestros. Recordemos que estos falsos maestros a los que él se refiere pues son, se supone que son creyentes, que son miembros de la iglesia, que están pervirtiendo el mensaje por intereses propios. Están adulterando el Evangelio, poniendo en menos la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y algo que en el capítulo 3 ha profundizado bastante Pedro es una de las enseñanzas que ellos pues comentan y es el conformismo, una vida cristiana conforme que no piensa en el regreso de Jesús, que fomenta lo que Pablo en sus palabras dice de que comamos y vivamos porque mañana moriremos, o sea, únicamente vivir para sí mismo. Entonces el peligro de estas enseñanzas, pues como sabemos, es que fomentan un estilo de vida eh, que tiende a apartar la mirada del reino de los cielos al que pertenecemos y a la misma vez, pues es riesgoso porque poco a poco puede ir haciendo ver al cristianismo como algo sin sentido o como algo sin provecho. Y bueno, puede terminar llevando a la apostasía. Eh, Hemos hablado que siempre es importante tener presente que cuando hablamos de falsa enseñanza tiene que ver con algo que pervierta el mensaje original de Cristo, lo que tiene que ver con la base de nuestra fe, que es la salvación en Cristo, la reconciliación con el Padre, el regreso de Jesús, su divinidad, su deidad. Todos estos temas que a lo largo de la historia han sido de mucho debate justamente porque son los que se han cuestionado. No estamos hablando de que sean falsas enseñanzas, cuestiones de forma, que son pues justamente por las que tanto se divide la iglesia hoy en día. La gran mayoría es porque interpretan cuestiones de forma como, como que si fueran la doctrina básica de la fe. Entonces, aquí estamos viendo la escritura es muy clara, muy directa y nos hace ver cuáles son esas enseñanzas que sí son peligrosas, que sí hay que cuestionarlas y que hay que pues abordarlas como iglesia. En la última ocasión empezamos a ver este versículo 10. Recordemos que estamos aquí, segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En la última ocasión nos concentramos únicamente en la primera parte de este versículo y recalcamos mucho este concepto del día del Señor, ¿verdad? Espero que haya quedado bastante claro porque es un tema importante de considerar como estudio completo de la escritura, ¿verdad? Vimos que este es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, hay que ver el trasfondo de cómo lo interpretaban, pues en ese momento los profetas y su audiencia original, así como los judíos en el primer siglo.
Y bueno, hablábamos de que esto es algo que va a ocurrir como ladrón en la noche. Analizamos bastante esto, ¿verdad? La segunda parte de este versículo decíamos que retoma la idea que ya del versículo 7 Pedro había introducido. Lo que va a ocurrir con los cielos y la tierra que existen ahora. En su momento vimos que él dijo, están reservados, o sea, están como a la espera, están como en sala de espera, así como cuando uno en la sala de espera está esperando a que lo atiendan. Entonces ellos están en sala de espera y Pedro en su momento decía que esa espera es para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Recordemos, es importante recordar, porque es el tema que vamos a retomar aquí en el versículo 10, que este tema no únicamente lo habla Pedro, también lo habla Pablo. Vamos a ir muy rápidamente. Recordemos que él lo aborda en Romanos 8. Veíamos en su momento, cuando analizamos esto, de que, y este ejercicio es importante porque es parte de cómo armonizar la escritura, ya que así de buenas a primeras pareciera que se contradicen. ¿Por qué? Bueno, habíamos leído que es en las palabras de Pablo en Romanos 8:19, la creación tiene un ardiente deseo, que es la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Y recalcando aquí, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Luego en el versículo 22, toda la creación gime a una y está con dolores de parto. ¿Y qué es lo que está esperando? Dice que está esperando la redención. Lo que en el versículo 21 dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está con dolores de parto ahorita y no solo ella, sino también nosotros mismos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces aquí habíamos visto ya que Pablo hace ver que la creación está esperando algo. Y notemos que él en ningún momento habla de que la creación espere a ser destruida. Por supuesto, es una personificación, ¿verdad? La creación como tal no es una persona, pero aquí se hace ver, por lo menos Pablo, desde su teología, él comprende, entiende que la creación también está esperando y está esperando algo que se resume en la palabra redención. Así como nosotros estamos esperando nuestra redención final, la liberación del pecado definitivo y las consecuencias del mismo, la creación también está esperando una redención. Entonces, como decía antes, vean que no habla en términos de destrucción, no está hablando en términos de que la creación está deseando que la acaben, está esperando ser libertada, porque aquí en el versículo 20 habla de que fue sujetada. Ve aquí, fue sujetada a vanidad. Y es que como sabemos, la creación fue afectada por el pecado, pero porque el ser humano introdujo el pecado. La creación en ningún momento ha pecado, ¿verdad? Ni los animales, ni los árboles, ni la tierra, ni los mares, ni los planetas, nada de eso tuvo culpa en el pecado. Fue sujeta a causa de el pecado del ser humano. Entonces, cuando el ser humano sea liberado del pecado y sus consecuencias, también, según las palabras de Pablo, ella misma va a ser liberada. ¿Ve? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces, este texto es importante
para nuestra forma de estudiar y analizar el texto en el que estamos. Segunda de Pedro 3:10. Y es desde el versículo 7 como decíamos, ¿verdad? De cómo están guardados para el fuego. Por ahí también habíamos adelantado esto, ¿verdad? Del concepto del fuego en la escritura, porque resulta que el fuego en la escritura, y ya adelantamos un poco de esto, no necesariamente habla de destrucción. El contexto es el que determina qué función está cumpliendo el fuego. El fuego en ocasiones tiene una utilidad no de destrucción, sino de purificación, sino de limpieza. Por ahí, si no mal recuerdo, en 1 Corintios 3, que también en su momento lo vimos, pero quiero que tengamos estas ideas frescas porque ahora sí vamos a ver ese argumento completo. Aquí hablando Pablo de, del fundamento, en este caso el fundamento de la iglesia. Sabemos que el fundamento es Cristo. Aquí en el versículo 11 repito la cita, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento, hablando en este caso de la ilustración de una casa, de una edificación, eh, hay un fundamento ya establecido, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento se edifica. O sea, sobre el fundamento que se puso se empieza a construir. Se empiezan a poner las paredes. Bueno, en este caso, si son paredes de bloques, entonces se utilizan varillas. Se va con cemento, se empiezan a poner las formas de las ventanas y demás. Entonces, ¿eso qué es? Es edificar sobre el fundamento. Entonces aquí Pablo habla de que se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, y dice la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí quiero que presten atención a este versículo, porque el día la declarará. Ojo que ya venimos hablando del día del Señor, ¿verdad? Bueno, aquí también no menciona el día del Señor, pero hace ver que llegará un momento en que se pondrá a prueba ese fundamento, pues por el fuego será revelada. Aquí está el detalle. El día la declarará y por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, aquí, nótenlo, vamos incluso a subrayar esta frase, el fuego la probará. Ven, entonces aquí Pablo hace ver que el fuego pone en evidencia, prueba. Y luego vemos el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces nos está diciendo Pablo aquí que el fuego tiene una función, pero el propósito no es destruir. Vean que el propósito del fuego aquí no es simplemente destruir, sino es poner a prueba, poner en evidencia la naturaleza. En este caso, en lo que él está diciendo, poner en evidencia cuál fue el material con el que se edificó sobre el fundamento. Si fue, como él dice aquí, oro, plata o piedras preciosas, pues definitivamente el fuego va a poner en evidencia que fue un buen fundamento, que más bien que fue un buen material de construcción. Pero el mismo fuego va a poner en evidencia si fue con madera, heno o hojarasca, materiales que sabemos que son combustibles. Este tema del fuego es amplio. Por ahí podríamos ver después otros versículos que hablan del fuego,
Incluso creo que es bastante evidente incluso en nuestros días, digamos, una ilustración muy usada para mostrar otro uso del fuego es en cuanto al metal, el metal como tal, especialmente con la forma en la que en su momento se hacían las espadas. Ahora creo que es un proceso similar cuando se hacen cuchillos o utensilios que ocupan filo, porque el fuego lo que viene a hacer es a purificar el metal. El fuego lima las asperezas del material que se está utilizando para dejarlo con un metal puro. ¿Por qué? Porque entre más puro sea el metal que tiene esa herramienta, pues más difícil va a ser que se quiebre, más difícil va a ser que, que se dañe, que se vaya, pues el filo se vaya dañando. Entonces, teniendo todo esto presente, cuando aquí Pedro nos dice que en el día del Señor los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, hay que leer esto considerando esos elementos. ¿Por qué? Porque resulta que, y adelantándonos un poquito, pero para no dejar cortada esta idea, resulta que en el versículo 13 Pedro nos habla de nuevos cielos y de nueva tierra. ¿Lo ven aquí? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si habláramos de una destrucción definitiva, entonces se hablaría de que ya no va a haber cielos y tierra. Pero aquí Pedro nos está hablando de que sí van a haber cielos y tierra y van a ser nuevos. En su momento, cuando veamos el versículo, también hay que ver en el griego este concepto nuevo, porque también hay que entender de qué manera interpretar que algo sea nuevo. Algo puede ser nuevo porque es originado de la nada, pero algo puede ser nuevo porque fue modificado, fue reestructurado. No sé, me viene a la mente el ejemplo de los materiales reciclados, por ejemplo, las botellas, que toman las botellas ya utilizadas, hacen un proceso y hacen, por ejemplo, mesas o bancas que ponen en los parques públicos. Esa mesa es nueva, no existía antes, pero fue a causa de un elemento que existía antes y que fue transformado. Entonces, esas son las dos formas de entender lo nuevo. ¿Qué naturaleza tienen estos cielos nuevos y esta tierra nueva? Porque también, y eso lo vamos a seguir analizando, hay quienes interpretan que esto es totalmente espiritual, pero hay que ver con detalle y hay que analizar con cuidado si realmente podemos hablar de que todo esto es espiritualizado, o sea, que tenemos que hablar como que al final de cuentas, esta tierra en la que vivimos va a ser destruida y no va a existir absolutamente nada material, o sea, que cuando lleguemos al cielo, entonces en realidad no va a haber ni cielo ni tierra, sino va a ser como una representación, digamos, porque si es espiritual, no puede ser exactamente igual a esto, ¿verdad? O por lo menos así son de las formas en que siempre se ha interpretado. Para terminar hoy, porque como dije, apenas es como retomando el tema, es un tema que hay que prestarle mucha atención. Veamos este versículo en otras versiones, como para ver más o menos cómo ellos manejan esta interpretación. Vean que, por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Y aquí hay una nota que dice que hay manuscritos que dicen que será consumida por el fuego o incluso otros dicen que quedará destruida. También pensemos en esto. Nosotros interpretamos a veces que algo destruido
significa que es algo acabado. Pero por darles un ejemplo muy simple, cuando la ciudad de Jerusalén fue invadida por Babilonia, la escritura dice que quedó destruida. Pero como sabemos muy bien, no desapareció, no fue aniquilada, no dejó de existir para siempre Jerusalén. Después, con el edicto de Darío y con lo que nos narra Nehemías, Esdras, sabemos que fue reconstruida esa ciudad de Jerusalén. Entonces, por eso es importante que los términos que nosotros vayamos viendo en la escritura los veamos desde cómo se interpretan y se leen en la misma escritura. Veamos alguna versión más. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Interesante que utilice la palabra desaparecer. No es como de que, o sea, cuando si se tratara de aniquilación o destrucción, podría usarse otra palabra, pero aquí habla simplemente de una desaparición, o sea, algo que deja de estar, que estaba y ya no está. Aquí está otra vez la palabra destrucción, hay que verla en su contexto. Y por último, esta otra versión utiliza la misma palabra desaparecer y también destrucción. Entonces, bueno, creo que podemos dejarlo por aquí como introducción para continuar, pues la próxima semana. Espero que esto lo mantengan así bastante fresco para la próxima semana continuar y analizar en detalle estos, por lo menos estos dos términos, cómo interpretar desaparecer y destrucción, y también cómo calza esto con lo que sigue en los otros versículos. ¿De acuerdo? Bueno, terminemos con una oración. Amado Padre y Dios, te agradecemos por esta enseñanza que hemos meditado, dándonos la capacidad, la madurez para estudiar esto con detalle, con la mente abierta a permitir que tú nos orientes a través de un estudio adecuado, completo de la Escritura. Gracias te damos y oramos en Cristo. Amén. Gracias, nos vemos la próxima. Muchas bendiciones.